Jesús nació bajo la ley. Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Esa palabra bajo la ley, vamos a ver qué quiere decir que Jesús nació bajo la ley. Este texto es uno de los mejores para resolver el debate si Jesús es hijo del Espíritu o es hijo de un hombre. Analicémoslo paso a paso. Dice el texto que cuando vino la plenitud del tiempo, o sea, que se refiere a las promesas, que habla del Hijo de Dios. El texto sigue diciendo que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. El texto es claro, dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Si no lo notaste, te lo aclaro. Dice que Dios envía a su Hijo nacido de mujer. Y aquí viene la parte importante. No dice que lo envió a nacer de una mujer. La pregunta aquí es, ¿cuándo lo envió? Veremos el libro de Hechos para notar a qué se refiere que Dios envió a su Hijo. Hechos 13:21 dice, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Verso 22. Quitado o sea, Esaú, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Verso 23. De la descendencia de o sea, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Notamos cómo ahora el texto lo afirma. Verso 24. Antes de su venida, ¿cómo? Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Verso 25. Mas cuando Juan terminó su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo, él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. ¿Cómo es que Juan predicó antes de su venida el bautismo si Jesús ya había venido al mundo? Antes de su venida, nota, ¿qué quiere decir? Hechos 19:4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría antes de su venida, vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. ¿Notas que antes de su venida no viene con el dogma que viene del cielo? Cuando en Gálatas 4:4 dice que Dios envió a su Hijo, y como acabamos de leer, que antes de su venida predicó Juan, luego Pablo dice que Juan le decía al pueblo que creyesen en aquel que vendría después. Entonces, ¿cuándo Dios envió a su Hijo? Todos sabemos que Juan ya tenía 6 meses cuando el ángel se le acercó a María para contarle lo que iba a suceder. Y eso quiere decir que Jesús ya estaba nacido. Cuando en Hechos 13:24 dice antes de su venida, entonces se descarta que la venida de Jesús es de otro lado, como el cristianismo convencional lo cree. Ahora el tema es cuando Dios lo envió, ya que este es el gran dogma que la gente sigue creyendo, que Dios lo envió del cielo o que Jesús preexistía. Recuerden, Gálatas 4:4 dice que lo envió nacido de mujer, no que lo envió del cielo a nacer de una mujer. Es por eso que Juan dice antes de su venida. Lo que quiere decir es que antes de su venida es antes de que Dios lo enviara a empezar el ministerio. Después del bautismo es donde empieza.
el Evangelio. Hechos 1:22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Lucas 3:21 lo acontece, diciendo, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando al cielo, se abrió. Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 4:16, Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Nota, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio. A los pobres me ha enviado. ¿Cuándo lo envió? Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Por eso que antes de su venida está hablando de empezar la predicación después del bautismo. Antes de su venida predicó Juan el bautismo, comenzando desde el bautismo de Juan, ¿notas? Hasta el día que fue recibido arriba entre nosotros. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esto es crucial, importantísimo. Lucas 4:20 dice, cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todo en la sinagoga estaban fijos en él. Nota, verso 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. En Juan 10:36 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo. ¿Ustedes dicen blasfemas porque dije yo soy el Hijo de Dios? El resumen, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, lo envió después de ser bautizado, por eso que Juan predicaba antes de su venida. Entonces después del bautismo es donde es santificado por el Padre con el Espíritu Santo, y es donde Dios lo envía a predicar el Evangelio. Ahí es donde comienza Jesús, lo afirma en la sinagoga cuando lee la profecía de Isaías, que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y eso pasó en el bautismo, cuando después va a Nazaret. En Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En Gálatas 4:4, pero cuando vino en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Aquí revisaremos dos palabras del texto, la palabra nacido y la palabra mujer. La palabra nacido la encontramos por G1096, que es ginomai, hecho, fue, de hecho, fue hecho, llegar a ser, origen prolongado y voz media de un verbo primitivo. Ya sabemos que voz media es hecho por alguien más. El uso es nacer o suceder. Llegó a ser, nacido, llegar a ser. Antes de ir a la otra palabra del texto, notas que la palabra nacido está por hecho o fue hecho de llegar a ser. Por eso que es nacido. Jesús viene a la vida a través de un nacimiento. No preexiste. Mateo 1:1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La palabra que está ahí por genealogía te llevarás una gran sorpresa. Es la palabra Génesis G1078.
es creación, generación, natural, origen, nacimiento, figuradamente natural, genealogía, creación. Se traduce como nacimiento, curso de vida natural, de origen. El texto nos está mostrando el libro de la genealogía, de su creación, en el nacimiento. Como estamos viendo, su creación es de origen de su naturaleza. El uso de la palabra es genealogía, es creación. Es el libro de su registro de su creación, traducido como nacimiento de curso de vida natural, es el origen de Jesús. Letal. La palabra mujer la encontramos por G1135. Gunes, mujer, casada, la mujer, específicamente esposa. Casados, esposa, mujer, mujer, esposa. Aquí explica que Jesús es hijo de mujer. Empecemos con una pregunta. ¿Por qué el texto de Gálatas 4:4 no dice, llegado el tiempo, Dios envió a su hijo nacido de una virgen? Lo mismo que pasa con la visita de María a Elizabeth en Lucas 1:42. Y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué no le dijo el fruto del Espíritu? ¿Por qué no le dijo bendita tú entre las vírgenes? La misma palabra que está en Gálatas y en Lucas es gunes, que es mujer casada. O sea que ya se había embarazado de José. Lo iremos viendo. Palabra fruto. G2590 es la palabra carpo. Fruto es la palabra que se usa cuando le dice bendito el fruto de tu vientre. ¿Cierto? Es la palabra 2590, carpo, sustantivo masculino, fruto masculino. Fruto, como arrancado, literalmente o figuradamente, descendencia. El fruto, la descendencia. Cuando Elizabeth le dice a María, bendito el fruto de tu vientre, ya analizamos la palabra que el fruto que se encuentra en el vientre de María es sustantivo masculino y como dice el uso de la palabra es el resultado en beneficio, descendencia. Resultado en beneficio, descendencia. Letal. Sabemos que descendencia es la palabra semilla, como Romanos 1:3 lo tienen en el griego, 4690, que es esperma inclusivamente, la esperma masculina. Es la palabra usada por semilla. El fruto que estaba en el vientre de María es la descendencia y la palabra descendencia es semilla, que es esperma masculina. Y esa esperma masculina tiene que ser de José para cumplir la promesa de Dios. En Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecieron a mi voz. La palabra simiente es la H2233 en el hebreo, que es la palabra sera, sustantivo masculino, es semilla, linaje. Nota que clave es cuando habla sobre la estirpe, sobre la prole, sobre el semen. Es letal, traducido como tu descendencia. Notemos el texto bíblico que dice que de la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, de la esperma de Abraham. Es del linaje, de la descendencia. Sus hijos que proceden de lo carnal de su semen, de su simiente. En Gálatas 3:16 lo afirma que ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ahí está la palabra. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, el cual es Cristo. O sea, de tu hijo, el cual es Cristo, afirmándolo en Mateo 1:1, cuando dice Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Dice en su simiente, la palabra que se encuentra ahí por simiente es semilla, que es la palabra 4690, esperma, inclusivamente la esperma masculina. Lo que estamos mostrando es que Dios le prometió a Abraham que de su semilla, de su semen, que es exclusivamente la esperma masculina, y que de su esperma masculina van a ser benditas todas las naciones de la tierra. El texto es claro, dice tu simiente, tu esperma, el cual es Cristo. Hebreos 2:16-17 dice, porque ciertamente no tomó
para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó de la simiente de Abraham, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesús no participó de la naturaleza de los ángeles. Sabemos que los ángeles son espíritu. Aquí queda desmentida la falsa doctrina del cristianismo que es 100% hombre, 100% Dios. Jesús viene de la simiente de Abraham, del semen, esperma. Es más, el texto dice que es semejante en todo a sus hermanos. Jesús es igual en todo a sus hermanos. Para ser igual, tiene que ser hijo de un hombre. Y dice que así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Hebreos 6:13, porque cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Hechos 13:23, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. ¿De la descendencia de quién? De David. Es un tremendo pacatazo para los que creen que Dios engendró en María a Jesús del Espíritu Santo. Recuerden que blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón. En Juan 7:42, ¿no han dicho las Escrituras que el Cristo viene de la descendencia de David? ¿Se equivocaron acá? ¿No le pusieron no viene del Espíritu Santo? No, no viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David. ¿De dónde viene Jesús? De la esperma de David, descendencia, la palabra ahí es esperma. Nacer bajo la ley. Nacer bajo la ley. Espero que te esté gustando el estudio. Vamos a ver qué es nacer bajo la ley. Significa estar sometido a la ley de Moisés con sus mandamientos, promesas y maldiciones. Al nacer bajo la ley, Jesús cumplió perfectamente todos sus requisitos. Volviendo a Gálatas 4:4, nacido de mujer bajo la ley. Explicación paso a paso de el nacer de Jesús bajo la ley. Lucas 2:21, y cumpliendo los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, como fue llamado por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Levíticos 12:3 dice, y el 8º día se circuncidará al niño. Está naciendo bajo la ley Jesús. Lucas 2:22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Levítico 12:6, cuando los días de su purificación fueron cumplidos por hijo o por hija, traerán un cordero de un año para holocausto, a un palomita o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, al tabernáculo. Ojo, Levíticos 12:7, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y serán limpios del flujo de su sangre. Esta es la ley para que diere a luz hijo o hija. Verso 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Este texto desarma la idolatría de Lucas 1:32 cuando dice que el santo ser que nacerá no es porque es hijo de Dios, engendrado por el Espíritu, más bien es por ser presentado bajo la ley como primogénito, varón que abre la matriz, ese será llamado santo al Señor, porque le pertenece. Con esto entenderás Mateo 1:18 que bajo la promesa del juramento es que Jesús tenía que nacer de la descendencia de David por el obrar del Espíritu Santo, ya que Dios no falta a su palabra. Dicho esto, Mateo 1:20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David. ¿De quién era hijo? De David. No temas recibir a María, tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Entiendes que lo engendrado es hijo de José, bajo la promesa que es de la descendencia de David, de donde viene Jesús? Pero del Espíritu Santo es porque debía ser presentado bajo la ley para el Señor y bajo las promesas. Lucas 2:27. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por el rito de la ley, los padres del niño. Ya sabemos que era José y María los que llevaron a su hijo para cumplir el rito de la ley. Sabiendo esto, ¿sería correcto que Jesús entrara al templo? Asamblea, congregación, reunión, convocación de gente o multitud, si realmente no es hijo de José. ¿Es correcto que Jesús entrara si el cristianismo como cree que Jesús no es hijo de José legítimo, que José es el padre adoptivo? ¿Podría entrar Jesús? Para que entiendas este texto, que es muy importante, de Lucas 2:27, que menciona a los padres de Jesús, que son ellos los que llevan a Jesús al templo. Si Jesús no es hijo de José, ¿cómo es que Jesús entra al templo? Ya que Gálatas 4:4 menciona que Jesús nació bajo la ley. En Deuteronomio 23:2 dice: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni aun en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová. ¿Cómo un bastardo va a entrar? La palabra bastardo, para que vayas entendiendo, es H4464, manser, bastardo, extranjero, mestizo. ¿Mestizo? ¿No es hijo del Espíritu y en María es carne? ¿No es mestizo? Nacido fuera del matrimonio. ¿No es hijo de José? ¿Es hijo fuera del matrimonio? ¿Ilegítimo? Hijo de adulterio. Si Jesús no es hijo de José, no podría entrar. ¿Estás entendiendo? Pero sin embargo entró conforme a la ley y fue presentado para el Señor. Texto clave. Éxodo 13:2. Santifícame todo primogénito, cualquiera cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Este texto es fundamental, ya que aclara lo que venimos viendo sobre por qué se le llama santo, ya que es presentado como hijo que abre matriz, conforme a que es hijo de José y María, ya que ellos lo presentan, Lucas 2:27. Y en Lucas 1:23 dice que habla conforme que será llamado santo todo varón que abre matriz. En la parte B del texto dice algo confirmatorio que muchos leen pero no lo han notado. El texto es claro y confirma que José es el padre. El texto dice: santifícame todo primogénito. Nota esta parte: cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel. ¿Ya? Hay que santificar a todo primogénito, dice, cualquiera que abre la matriz de los hijos de Israel. Ahora dice el texto, ahora dice: así de los hombres como de los animales mío es. De los hijos de los hombres o hijos de animales mío es. ¿Notaste que los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, o sea, los hijos de los hombres, así como los hijos de los animales, es un golpe brutal a la falsa doctrina? Que como dice la ley, los primogénitos que abren matriz de los hijos de Israel, dice claramente así: de los hombres, de los hijos de los hombres. José, que es lo que era un hombre, hijo de los hombres. Jesús nació bajo la ley. Como de los animales, bajo la ley Jesús es hijo de hombre. No creo que sea hijo de animal. Jesús es hijo de José. La ley estipula que ser nacido bajo la ley
tiene que ser el primogénito que abre matriz, implica que un bastardo no puede entrar en un lugar de congregación. O sea, un bastardo no puede ser presentado bajo la ley. Y la ley misma dice que el nacido tiene que venir de los israelitas. Ahora dice lo clave, tanto de hombre. El padre tenía que ser un hombre, hijo legítimo, no ilegítimo, no puede ser un bastardo. Como de animales. Si Jesús no es hijo de un hombre, en este caso José, Jesús no pudo nacer bajo la ley. Por eso que Mateo 1:16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. En este texto no veremos lo de Genao, más veremos que José es el marido de María. En el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Explica que el nacimiento de Jesús fue estando José y María en desposamiento. Ha sido dada en matrimonio para entender el texto como fue que María quedó embarazada, que concibiera. Dice que el texto que fue antes de juntarse. Eso quiere decir que quedó embarazada antes de irse a vivir juntos. Ahí la palabra la van a notar como cohabitar conyugalmente. Si quieres buscar la palabra en el Strong, en la G4905, que es venir a juntarse. La parte de cohabitar conyugalmente la encuentras en la definición de la palabra. Ya que María llega embarazada donde Elizabeth y se queda como 3 meses y vuelve a su casa, el texto es claro, dice que vuelve a su casa. ¿Cuál casa es la de María? Lucas 1:56 lo dice, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. José al verla podría pensar en dejarla secretamente, ya que como dice el texto que María quedó embarazada antes de venir a juntarse, o sea, antes de vivir juntos. Recordemos que José es un hombre justo. Mateo 1:19, José su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y él sabía que tuvo relaciones con María antes de ir a vivir juntos y no tenía la prueba de su virginidad. En Deuteronomio 22:16 dice, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Deuteronomio 22:17, y aquí él le atribuye falta que Dan que hablar diciendo, no he hallado virgen a su hija, podría decir esto José, pero ve aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderá la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Pero José tuvo relaciones con María antes de juntarse, antes de vivir juntos conyugalmente. Se le aparece el ángel para darle la tranquilidad a José que el hijo de María es de él y la reciba. Recordemos que María vuelve a su casa. Está consumado el matrimonio cuando tienen relaciones, ya es su mujer y su esposa. En Mateo 1:20 dice, pero mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueño un ángel del Señor diciendo, en la parte amarilla, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu, no que el Espíritu lo engendró, es del Espíritu. Por eso que dice el texto en Éxodo 13:2, todo hijo que abriese la matriz será llamado santo al Señor, tanto hijos de los israelitas, hijos de hombres como de animales. La palabra en el Extrón es G1135, Ganes. Definición mujer casada. ¿Acaso José no sabía que estaba desposado con María? Claro que sí, pero también sabía que el desposamiento había sido consumado cuando tuvo relaciones con María, antes de vivir juntos. Y el ángel le dice, José, hijo de David, confirmando la genealogía de donde viene Jesús, y le dice, no temas de recibir a María, tu mujer. ¿Fue su mujer o iba a ser su mujer? Le dice, tu mujer.
no la que va a ser tu mujer. El ángel le dice que María es su mujer, no que va a ser su mujer. José ya es el marido de María cuando tuvo relaciones. Por eso el verso 16 dice José, marido, no el que va a ser su marido, dice marido, de manera de la cual nació Jesús. En el desposamiento se le llama desposado, pero cuando ya consuman el matrimonio es su marido. ¿O crees que María es tan descarada para volver donde José? Y dice el texto que volvió a su casa. Y el ángel le dice a José que no tema en recibirla. El texto también dice, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. El ángel le explica a José que lo engendrado, aquí la palabra genao, es la palabra 1080, genao, para dar luz, procrear propiamente del Padre, pero por extensión de la Madre, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir. Recordemos que si Jesús no es hijo de José, no puede ser presentado, ya que sería un bastardo. Jesús es nacido bajo la ley, y en la ley nos muestra que los hijos nacen del Espíritu Santo. Cuando dicen que lo engendrado es del Espíritu Santo, es porque es hijo de una promesa, es porque es hijo de Dios, porque será presentado para Dios conforme a la ley. Por eso dice, me pertenecen o mío es. Eso lo encontramos en Éxodo 13:2. Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombres como de animales, me pertenecen. Es la palabra genao, encontrado el uso de la palabra dar a luz. Es la palabra tiktok, engendrar, dar a luz. Producir de semilla, no de espíritu. De semilla como una madre. La madre produce de semilla, no producen del espíritu. En la definición de la palabra dar a luz es engendrar, es producir de semilla, y dice como una madre. La mujer produce o se engendra en ella de semilla, no del espíritu. Es la palabra esperma. El hebraísmo de llamar hijo de Dios a los reyes de Israel marca que Jesús es llamado hijo de Dios. Pero verdaderamente donde fue declarado hijo de Dios fue cuando Jesús venció y Dios lo declaró su hijo en Romanos 1:3 y 1:4. Acerca de su hijo, quien según la carne era de la descendencia de David, y quien fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesús nuestro Señor. Para decir lo contrario, te dejaré un texto a ver si lo puedes romper. El pacto. Jeremías 33:19. Y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, verso 20, así dice el Señor, si pudieras romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, verso 21, entonces tú que niegas que Jesús es hijo de José, entonces tú también se podría romper mi pacto con mi siervo David, y él no tendría hijos para reinar sobre su trono con los sacerdotes levíticos, mis ministros. O sea que en Lucas 1:31, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, ¿qué le va a hacer? Le dará el trono de su padre David. El texto de Jeremías 33:21 dice, si tú, el que niega que Jesús es hijo de José, puede romper el pacto del día y la noche, así también podría romper mi pacto con mi siervo David, y él no tendría hijos para que reinen sobre su trono. Pero como nadie ha rompido ese pacto, David sigue teniendo hijos, y ese hijo es Jesús. Por eso que el ángel le dice en Lucas 1:32, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. ¿Mintió Dios en el pacto que David no tendría hijos para reinar sobre su trono? ¿O mintió el ángel cuando le dijo a María que el Señor Dios le daría el trono de David su padre? Tremendo esta enseñanza. Espero que te haya gustado y hayas entendido.
Déjale un like, comenta, suscríbete, me ayudas bastante. Paz.